Hola a todos, vamos a ir acabando con este tema 11 de la organización político-territorial de España y me temo que entramos en la parte un poco más densa, que es la de las políticas de desarrollo regional, ¿no? Las políticas regionales que se llaman y de cohesión. Bien, no es que nos lo vayan a preguntar como tema en un examen de BAU, pero sí que puede ser necesario hablar de ellas en algún tema o sobre todo pues pueden caer definiciones, ¿no? Como los tipos de fondos que vamos a ir viendo. El caso es que estas políticas regionales no son tan antiguas. Realmente el concepto de política de desarrollo regional lo tomamos nosotros de Francia y lo empezamos a poner un poco en práctica realmente en los años 60. Antes no había nada de eso, ¿no? En los años 60, cuando se llevan a cabo los famosos planes de desarrollo franquistas, de los que habéis hablado ya en historia y también os han salido abundantemente en geografía, y que ya sabéis que se centraban sobre todo en intentar desarrollar más fundamentalmente en el plano industrial, que era entonces el que más se tenía en cuenta, las zonas que hasta ese momento pues se habían quedado menos industrializadas, ¿no? Pero podían ser tanto rurales como metropolitanas, de tipo urbano o zonas turísticas. Lo cierto es que ya sabéis que se hicieron polos de promoción y desarrollo y luego áreas de desarrollo regional, pero los resultados hasta los años 80 pues no fueron gran cosa, ¿no? Fueron peores de lo esperado y sobre todo se tuvieron que paralizar estos planes de desarrollo con la muerte de Franco y la crisis de los años 70 y ya no se volvieron a retomar. Pero está claro que con el estado de las autonomías, con la democracia, no se iba a abandonar ni muchísimo menos esta política de desarrollo regional, al contrario, se iba a potenciar. Así que con la creación de las comunidades autónomas en los años 80, pues se renovó, se afrontó de otra manera la idea de ir reduciendo los desequilibrios que había entre las regiones más avanzadas del país y más ricas y las que menos, ¿no? Y para eso se elaboró poco a poco desde entonces una política regional basada en nuevos planes, ya no los planes de desarrollo antiguos, y nuevos fondos, ¿no? Y todo esto recibió un gran espaldarazo con la entrada de España en el año 86 en la Comunidad Económica Europea, la CEE, ¿no? Que hoy en día es la Unión Europea, ya que nos obligó, por un lado, a adaptarnos a su normativa, pero sobre todo nos permitió recibir de inmediato grandes cantidades de ayudas en forma de fondos comunitarios, fondos europeos, que se añadían a las que ya estaban creando nuestros gobiernos. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esa combinación de la política regional europea, que nos afecta como miembro de la Unión Europea, y la política regional española. Bien, vamos entonces con ello. La política regional europea que está en vigor, aunque ya no le queda mucho, es la del periodo 2014-2020. Es la que llamamos nueva política regional europea. Fijaros que destina casi 1 billón de euros a inversiones, a corregir desequilibrios, ayudando a las regiones más pobres, bueno, pobres en la Unión Europea, en fin, más desfavorecidas, menos desarrolladas, para aumentar la cohesión con las que más, ¿no? Sobre todo pensad en los países del este de Europa, ¿no? Que son los que a partir de su entrada a principios del siglo XXI, pues están en ese sentido dentro de los países miembros peor. ¿Qué objetivos tiene esta nueva política regional europea? Pues básicamente los podemos contar con los dedos de una mano y son muy claros, ¿no? Por un lado, la innovación, la inversión en I+D+I y sobre todo las nuevas tecnologías, lo que llamamos las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es clave. Por otra parte, las pymes, ¿no? Se busca, ya que muchos países europeos como el nuestro, pues tienen una enorme abundancia de pymes, mejorar su competitividad, porque si no al final el mundo se lo van a comer las multinacionales. Y hay que fomentar que las pymes puedan, colaborando entre ellas, modernizándose, cambiando de estrategia, sobrevivir en este mundo tan competitivo, ¿no? Así que la competitividad de las pymes. También proyectos de empleo, ¿no? Crecimiento y empleo de todas las regiones. Y también el medio ambiente. Y en ese sentido, uno de los objetivos de esta nueva política regional europea es reducir la contaminación, reducir las emisiones de carbono, sobre todo reducir el efecto invernadero y el cambio climático. Así que ya desde la estrategia de Lisboa, desde el año 2000, se estaba incidiendo en estos temas y se buscaba sobre todo mejorar la competitividad y fomentar la economía del conocimiento, lo que os he dicho, ¿no? Las TIC, I+D+I, la sociedad de la información, etcétera, y también socialmente mejorar el modelo que implica reducir paro, sobre todo en países como Grecia, España, Italia, que tienen muy alto, ¿no? Y los empleos precarios, que aquí ya sabéis que son una lacra, ¿eh? Eso, más el medio ambiente, lo que hemos dicho, reducir las emisiones de carbono, pues son claramente los principios básicos de esta política regional europea, que podemos dividir en dos grandes objetivos, como os pongo aquí, ¿no? Para que lo veáis, pues os despejo un poco. Invertir en crecimiento y empleo de todas las regiones. Y para eso había 11 objetivos de la llamada Estrategia Europea 2020.
Vamos a ver cuáles son. Veis que son potenciar investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Lo hemos dicho ya. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC, ¿no? Que hemos dicho. Mejorar la competitividad de las pymes, la agricultura, la pesca y la ganadería. Pymes y zonas rurales, claramente, ¿no? Apoyar el paso a una economía con bajas emisiones de carbono en todos los sectores. También lo hemos mencionado. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. Va en la misma dirección, ¿no? Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en el uso de recursos. También. Promover un transporte sostenible, de nuevo bajar las emisiones, ¿no? Y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral, ahí entramos ya en objetivos de empleo. Promover la integración social y lucha contra la pobreza, seguimos en la misma línea. Invertir en educación, mejorar las competencias profesionales y la formación continua, formación y empleo, hemos dicho, ¿no? Y mejorar la capacidad institucional y la efectividad de la administración pública. Bien, pues veis que son esos, ¿no? Para todos estos 11 objetivos, ¿qué fondos hay? Pues básicamente están los fondos de cohesión, de los que hablaremos luego, ¿no? Cuyo requisito para poder cobrarlos es tener un PIB per cápita inferior al 90% de la media de la Unión Europea, y que se dan a países. Como España supera el 90% del PIB medio de la Unión Europea, pues no recibe ya fondos de cohesión, los recibió en su momento. Y luego los llamados Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER, y el Fondo Social Europeo sobre todo. Aunque también veremos que existen fondos para la agricultura, explotación forestal, etcétera, ganadería y para la pesca, ¿no? Pues FEADER y FEMP. O sea que tenemos toda una batería de fondos comunitarios, podemos llamarlos, ¿no? Que son los que canalizan el dinero para cumplir estos objetivos y lograr ese mejor desarrollo regional. Bien, pues como veis hay 3 tipos de regiones según reciban o no estos fondos, ¿no? En la Unión Europea. Las llamadas regiones menos desarrolladas, que son las que están por debajo de esas cifras que hemos dicho, el 90%, incluso del 75% del PIB, y por tanto van a recibir esos FEDER o Fondo Social Europeo. Regiones en transición, que ya están dejando de cumplir esos requisitos, que están entre el 75 y el 90, ¿no? Como veis. Y bueno, todavía reciben algunos fondos, pero están en el camino de dejar de recibirlos. Y las regiones más desarrolladas, que son las que están por encima de ese 90% de la media del PIB per cápita de la Unión Europea, y que en principio pues, no reciben fondos, ¿no? En lo que toca a España, pues veis que las comunidades autónomas de la mitad norte y Valencia y Baleares ya no están en disposición de recibir fondos, que la que peor está es Extremadura, que es la que es dentro de España de las menos desarrolladas, y que luego hay otras que ya han dejado de estar en ese grupo de menos desarrolladas, como Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia o Andalucía, pero que todavía están en ese grupo de regiones en transición que reciben aún fondos. No hay que olvidarse tampoco de Ceuta y Melilla, por el hecho de ser ciudades autónomas con un PIB también por debajo del 90%. Bueno, concretamente Melilla, Ceuta ya no. Y no hay que olvidar que a Canarias, la Unión Europea, junto con otras regiones como Azores o Madeira, las mete en un grupo que llama regiones ultraperiféricas, es decir, regiones muy alejadas, que por eso tienen una serie de hándicaps, de problemas, ¿no? O también las del norte, las septentrionales, pero bueno, esas no nos afectan a nosotros. Y a esas pues les da una dotación adicional, un dinero adicional, ¿no? Bueno, aparte de eso, el otro gran objetivo es la cooperación territorial, ¿no? Acciones conjuntas, hacer proyectos entre regiones que estén cercanas, pero que sean de países distintos, ¿no? Cooperación transfronteriza o incluso entre países enteros, transnacional. Bien, eso lo tiene todo publicado la Unión Europea en sus páginas, pues aquí os pongo el enlace y os pongo las imágenes, ¿no? que están en esas páginas de PDFs que dan de publicidad para que los ciudadanos europeos estemos informados de lo que se pretende, ¿no? Con estas políticas. Y fijaros cómo se habla de ese billón con B largo de presupuesto total de los años 14 al 20 para invertir en estos fondos, y cómo, fijaros que se dice que el 67,5% va a agricultura, investigación, etcétera, y el 32,5% a esa política de cohesión, esos fondos de cohesión que hemos dicho para los países que están con una renta por debajo del 90% de per cápita de la media europea. Bueno, esa sería la distribución de los fondos, que no nos interesa llegar a tanto detalle, pero ahí os la dejo, por si tenéis interés, ¿no? Y vamos a ver los fondos. Bueno, los fondos estructurales son los que os he dicho antes, el FEDER, el Fondo Social Europeo y los 2 fondos más del mundo rural, el FEADER y el FEMP. Está claro que el más importante de todos ellos es el FEDER. Todos estos fondos son para regiones con menor renta de ese 90% que hemos dicho, o que están en situación de reconversión, y se busca que mejore en ese sentido su situación y estén más cohesionadas con el resto en la economía, en la sociedad y en el territorio.
Pues para eso está sobre todo el FEDER, ¿no? Que busca fortalecer la cohesión. Es el que tiene que destinarse a esos 11 objetivos que hemos leído antes, sobre todo a los 4 primeros prioritarios: innovación e investigación, las tecnologías de información y comunicación, la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y la reducción de emisiones de carbono. A España le han correspondido en este periodo 19.000 millones de euros largos, 19.000 millones y medio, y este fondo se destina más a dar préstamos que subvenciones, porque así hacer menos dependientes a las regiones que lo reciben y les da más instrumentos para desarrollarse ellas mismas. Luego está el fondo más de proyectos de empleo y formación, ¿no? De educación, que es el FSE, ¿no? El Fondo Social Europeo. Este nos ha dado 8.533 millones, se destina sobre todo de esos 11 objetivos a los últimos 4, que son más objetivos de empleo y sociales, y también financia la mitad de la iniciativa de empleo juvenil para las regiones que tienen una tasa muy alta de desempleo, ¿no? Más de juvenil, del 25%. Y luego ya estamos con los fondos comunitarios destinados al mundo rural, ¿no? El FEADER, que es el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que ya lo hemos hablado cuando vimos el tema del sector primario, ¿no? Es un fondo que sobre todo debe buscar mejorar la competitividad de agricultores, ganaderos y gestores de empresas de silvicultura, ¿no? De explotación forestal. Sobre todo buscando que sean competitivos y sostenibles. Combatir el cambio climático también se ha convertido en un criterio fundamental, en un objetivo fundamental de estos fondos, ¿no? El reducir emisiones y mejorar la situación del medio ambiente. Y por supuesto el desarrollo integral. 8.297 millones es la dotación que ha habido para España de estos 6 años, que no está mal. Como veis, pues si empezamos a sumar, llevamos ya unos 38.000 millones con el FEDER, el Fondo Social Europeo y el FEADER, a los que hay que añadir 1.000 y pico millones más, por lo tanto llegamos a los 39.300 más o menos, del de pesca, ¿no? El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que quiere hacer lo mismo con el mundo de la pesca y las regiones que viven o que tienen más dependencia de eso, ¿no? Hacer viables, en ese sentido, la pesca y la acuicultura de esas zonas, intentar que diversifiquen su economía, porque zonas como la costa gallega o la costa asturiana o casi solamente van a vivir de la pesca y la acuicultura, pues pueden tener graves problemas en el momento en que vayan mal esos sectores, ¿no? Y, por supuesto, como siempre, la sostenibilidad medioambiental, reducir contaminación y mejorar el medio ambiente. Bien, esos son los llamados fondos estructurales, que son los que nos dan a nosotros y, como veis, pues nos suponen unos 19.300 millones. Aparte están los fondos de cohesión que recibió España desde el año 93, cuando se crearon, que eran para medio ambiente y transporte fundamentalmente. Y fijaros que antes del 2006, antes de que empezaran también a aplicarse a los nuevos países del este de Europa, que entraron por esos años, recibimos en algún momento dado hasta el 60% del total de esos fondos de cohesión. O sea, que éramos claramente el país más subvencionado por la Unión Europea, más ayudado, sobre todo para que nuestras regiones menos desarrolladas, más en vías de desarrollo, pues acabaran de desarrollar ya, ¿no? Había que cumplir el tener un PIB por debajo del 90% de la media. España, desde el año 14, que ya no está en esa situación, pues no lo percibe, porque fijaros cómo hemos ido, gracias a esos fondos, mejorando, ¿eh? Podéis ver en el gráfico que está a la izquierda cómo cuando entramos a la Unión Europea tenemos una renta per cápita de 71,6% de la media europea y en cuestión de 20 años pues prácticamente subimos a ese 90 largo que nos hizo dejar de percibir estos fondos. En cuanto a la convergencia por comunidades autónomas con la media de la Unión Europea, las medias de la Unión Europea las tenéis en función de los años en diferentes colores en esas barras, pues podéis ver que la crisis ha supuesto un frenazo, ¿no? Que como hasta la crisis ya había muchas comunidades autónomas, incluso España entera, que habían llegado a estar por encima de la media de los 27, ¿no? Lo veis, ¿no? Como superábamos el 100%. Pero, la barra verde es la que tenéis que ver, pero mirad la barra roja, como el periodo, midiendo el 2013, pues vemos el periodo 2007-2013 como se ha bajado, ¿no? Prácticamente en todas se ha bajado por la crisis y hemos reducido convergencia. Es una pena, pero es así. ¿Qué ha supuesto para acabar para España el recibir estos fondos? Pues la verdad es que muchas ventajas. Muchas ventajas porque aunque hemos tenido que ceder soberanía para que estas políticas europeas se apliquen a nosotros, pues nos ha acelerado la convergencia como hemos visto. Recibimos 35.000 millones en el periodo anterior, hemos hablado de 33.000 en este. Nos ha hecho estar ya muy en la media de la Unión Europea y ha reducido claramente entre unas regiones y otras los desequilibrios, que existen todavía, lo hemos visto en este tema, que son importantes. Pero es verdad que las regiones españolas con PIB más alto han sido las que más han convergido con el resto. Bueno, hasta aquí llega este tutorial. Hasta luego.